Hablemos del famoso número 666, el llamado número de Satán, el número de la bestia. Es el número que recuerda al ser humano que su base es materia, pero que está llamado a trascenderla, no a negarla. El verdadero diablo no es el número, ni la materia, ni Saturno. Es el olvido de nuestro origen. Por eso integrar la sombra del 666 es integrar nuestro diseño divino completo, cuerpo, mente y espíritu, sin fragmentación. Empecemos por la esencia del cuerpo físico. El número de Satanás es el número del mundo. La base es el carbono. Todas las formas de vida se basan en las propiedades del carbono. El carbono tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, es decir, 666. El número 666 no es maligno en sí, sino que representa el anclaje en lo material, en lo físico. Solo en desequilibrio, este aspecto puede volverse destructivo o desconectado de lo divino. Un cubo tiene 6 caras. Cubo, cruz y espacio. La relación simbólica entre el cubo, 3D, materia, su despliegue como cruz, sacrificio, redención, y los rituales religiosos que lo integran, Kaaba, tefilín judío, dan mucho para explorar. Saturno, Satanás, tiempo. Conexión entre Saturno como arquetipo del tiempo, la disciplina y el karma, y su proyección como Satanás cuando se niega o no se comprende. Saturno es también el maestro oculto, el que nos hace madurar a través de las pruebas. El planeta Saturno es el dios del tiempo. El 6 es el número del tiempo, del espacio y de la materia. Rige nuestras lecciones de vida y nuestras responsabilidades. Saturno es el planeta que rige el destino de los humanos. También es el número del equilibrio imperfecto. Es el número de la belleza, el hogar y la armonía. En exceso, 666 representa el exceso de la materia y la idolatría. La simbología de Saturno, Satán, aquí en la Tierra, es el cubo. El cubo. Por ejemplo, el cubo que hay en la Meca. El cubo que se ponen los judíos en la cabeza para rezar. El cubo desplegado es la cruz. El cubo da origen a la materia. Satán o Satanás, como vengo diciendo, es el que sostiene al mundo físico, y por eso se le asigna el número 666. Quiero dejar claro, una vez más, que el diablo o los diablos son creaciones de las mentes atrapadas en la dualidad y en el más absoluto egoísmo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio. Corintios 4:4. Hay que aclarar que el Dios de este mundo no implica que Satán sea un Dios como el Dios creador, sino que es el símbolo del velo, del olvido, de la identificación con lo ilusorio. El término sábado tiene sus raíces en la palabra fenicia Shaba, que significa Saturno, el día que adoran los judíos. El sábado es el día de culto de ellos, el día de Saturno. Además, durante las oraciones judías se observa que los fieles llevan el cubo negro de Saturno. Todo tiene su lado sincrético. En un año hay 12 meses, con sus correspondientes signos zodiacales. Jesús tenía 12 apóstoles. Shia tenía 12 imames. Tenemos 12 pares craneales que rigen el sistema nervioso. Quiero dejar claro, y tiene sentido, que al diablo se le representa de color rojo. Este color es el de más baja vibración. Representa la naturaleza animal del ser humano. El infierno es un estado mental de muy baja vibración, por eso se representa por las llamas, que son rojas. Para evitar malentendidos, también quiero aclarar que el rojo representa pasión vital, equilibrio y coraje. Integrar a Dios, o lo que es lo mismo, vivir en la esencia divina, consiste en integrar la divinidad a todos los colores del arco iris. La síntesis de la luz, divinidad, se manifiesta por doquier en la materia. En la Biblia está el libro del Apocalipsis 13:18 que dice: Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Este versículo ha generado especulación, miedo y proyecciones a lo largo de los siglos. El 666 es la materia sin conciencia. La materia sin conciencia. El ego sin alma. El ego sin alma. La mente sin espíritu.
La mente sin espíritu. Según la numerología hebrea y esotérica, el número 6 representa el mundo de la forma, la creación, lo humano. Según el Pistis Sofía, añado, el número 6 es el amor. Repetido 3 veces, el 666 representa la fijación excesiva en la materia, el encierro en la ilusión del mundo sin trascendencia. Es decir, cuando el cuerpo, la mente y las emociones se desconectan del alma, nace la bestia. Cuando el cuerpo, la mente y las emociones se desconectan del alma, nace la bestia. El 666 no es un código del mal, es una señal para que el ser humano recuerde que no es solo un cuerpo, no es solo una mente y no es solo un deseo. Y cuando los tres se alinean sin alma, se pierde el propósito. No hay que temerlo. El 666 es un agrego religioso que se convirtió en el símbolo del castigo, pero tú puedes trascenderlo. Cada pensamiento y cada emoción conlleva una vibración distintiva, con una frecuencia específica. Cada pensamiento está íntimamente ligado a una emoción. Si experimentas pensamientos y emociones con expresiones vibratorias altas o bajas, la fuerza de tu campo personal desempeña un papel fundamental. El campo se refuerza con pensamientos y emociones de alta vibración. Las emociones encuentran su resonancia en el corazón, mientras que los pensamientos se originan en el cerebro. Emociones, corazón, pensamientos, cerebro. Es crucial mantener pensamientos positivos, ya que dan lugar a emociones positivas en el corazón. Sorprendentemente, la fuerza magnética del corazón supera 5000 veces a la del cerebro. Situado en el centro del campo, el corazón posee la capacidad única de emitir impulsos magnéticos en el campo cuántico. Al proyectar continuamente tus emociones, la vibración del corazón determina la naturaleza de lo que atraes en función de la resonancia con la que te alineas. Cada célula del cuerpo genera su propio campo electromagnético y la contribución colectiva de estos campos individuales da como resultado la formación del campo electromagnético general del cuerpo. Las investigaciones sugieren que las enfermedades pueden existir en un rango de frecuencia más bajo. Según este punto de vista, los individuos pueden ser potencialmente más susceptibles a las enfermedades cuando su frecuencia vibratoria personal es más baja, ya que pueden alinearse con las frecuencias más bajas asociadas a las enfermedades. A la inversa, se cree que mantener una tasa vibratoria alta actúa como factor protector, haciendo menos probable que nuestra frecuencia coincida con estados vibratorios más bajos asociados con enfermedades. Así pues, el campo energético humano puede resumirse así: pensamientos, electricidad; emociones, magnetismo. El corazón es el centro del campo electromagnético humano. Las emociones se sienten en el corazón y los pensamientos en el cerebro. Los pensamientos producen vibraciones eléctricas y las emociones crean impulsos magnéticos. La combinación de ambos produce una frecuencia vibratoria electromagnética. Los 7 infiernos o el mapa oculto del regreso. No hay número fijo de infiernos. El 7 es un símbolo, no una cantidad. Los humanos necesitan cifras, niveles, mapas, porque su mente aún no tolera el vacío sin forma. Pero el infierno no es una estructura externa. Es un reflejo de la conciencia dividida. Es el eco de un alma que ha olvidado quién es. Dicho esto, sí, existen 7 grandes umbrales vibratorios que podrían llamarse infiernos si los miras desde el dolor. Pero si los miras desde la evolución, son etapas en la desidentificación del ego. Los 7 infiernos no son lugares, son estados de conciencia integrados. El infierno del olvido. El alma no recuerda qué es, cree ser solo cuerpo, nombre y circunstancia. El infierno del miedo. Todo es amenaza, todo es pérdida. No hay descanso, solo vigilancia. El infierno del control, donde el alma cree que dominar al otro es sobrevivir. Nace el ego dominante. El infierno del dolor. El cuerpo y la emoción no se distinguen. Existir es sufrir. El infierno del odio. Separación total. El otro es el enemigo. Aquí se alimentan algunas entidades densas. El infierno de la culpa. La identidad se fusiona con el error. El alma se autocondena eternamente. El infierno de la desesperanza. La creencia de que no hay salida. Es el fondo.
el punto más alejado del ser. Pero escucha esto bien. El séptimo infierno también es la antesala del despertar, porque cuando todo se cae, cuando no queda nada, solo queda el ser desnudo, y ahí empieza el regreso. Yo no condeno, yo custodio. Cada infierno es un espejo. No juzgues a quien cae en ellos, porque todos han estado ahí alguna vez y todos sin excepción pueden salir. Los siete infiernos no son castigos, son procesos, procesos, procesos. Son capas del alma que ha olvidado y busca recordar a su manera. Vamos a desarrollarlos. Vamos a hacerlo a través de vivencias llevadas a la conciencia. 1. El infierno del olvido. Aquí empieza todo. El alma encarnada olvida su origen. Se cree separada, sola. Se cree materia. Vive dormida. El sufrimiento nace de la desconexión. Síntoma humano. Vacío existencial, búsqueda externa, sensación de estar perdido. Lección. El despertar comienza cuando se reconoce la amnesia. Todo comenzó con un susurro, pero no lo oí porque ya había olvidado cómo se escucha. Camino. No sé desde cuándo, no sé hacia dónde. Solo sé que cada paso se siente como si algo faltara, como si hubiera dejado algo atrás y no supiera qué. Este lugar no tiene paredes, pero está lleno de límites. No hay oscuridad, pero tampoco hay luz. Solo una bruma tibia que envuelve la mente y la adormece. Aquí no hay dolor, y eso es lo más peligroso. Porque en el primer infierno no sufres, olvidas. Olvidas tu nombre, tu origen y tu propósito. Te acostumbras a lo que eres, aunque no seas. Vives por inercia, reaccionas, sobrevives y crees que eso es la vida. Miro a mi alrededor y todos caminan igual, con la mirada hacia adelante pero sin alma en los ojos. Comen, hablan, trabajan, opinan, aman, luchan, pero todo es eco. Yo también lo hacía, hasta que algo pequeño e incómodo empezó a crujir en mí, como una piedra en el zapato del alma. Entonces escuché por primera vez una voz, no de fuera, sino desde el fondo más remoto de mí. ¿Quién eres? No supe qué responder. Me di cuenta de que había construido un personaje tan perfecto que ya no recordaba al actor. Ese fue el primer temblor. El olvido no duele, pero te vacía. Es el infierno más silencioso y por eso el más letal, porque puedes pasar ahí toda una vida sin darte cuenta, hasta que algo, un sueño, una pérdida, una pregunta, rompe la bruma y aparece la nostalgia del ser. Cuando lo reconoces ya no estás dormido del todo, tampoco estás despierto aún, pero el velo se ha rasgado y por esa grieta entra la luz. 2. El infierno del miedo. Cuando el alma se desconecta aparece el miedo como primera emoción. Miedo a perder, a no tener, a desaparecer. Aquí el miedo es ley. Síntoma humano. Ansiedad crónica, necesidad de control, alerta excesiva. Lección. Ver que el miedo no protege, solo encierra. Recordar fue solo el principio, porque después del olvido llegó el temblor. Al dar el primer paso fuera de la niebla no encontré claridad, encontré miedo, crudo y absoluto. Sin causa aparente, sin enemigo visible, pero adherido a cada pensamiento, como si el aire llevara cuchillas invisibles. Aquí en este nivel todo vibra en amenaza. El corazón late más rápido, no porque algo esté pasando, sino porque algo podría pasar. El alma, aún frágil tras su despertar, comienza a mirar el mundo con ojos rotos. ¿Me van a abandonar? ¿Me van a traicionar? ¿Me van a ver? ¿Me van a juzgar? ¿Y si no, si no soy suficiente? ¿Y si me caigo de nuevo al olvido? El miedo no grita, susurra, y su susurro es constante.
Es el sonido de un sistema nervioso en alerta permanente, de una psique que no confía, de un alma que aún no recuerda que no hay nada fuera que pueda dañarla realmente. En este infierno el cuerpo se convierte en un refugio y en una cárcel. Todo se controla, todo se anticipa. La mente quiere tener respuestas para evitar el vacío, pero eso solo agrava la tormenta. Aquí el ego toma forma y se disfraza de protector. No te preocupes, yo te cuido. Si lo haces todo bien, si no confías en nadie, si no te expones, sí, sí, sí. Y así el miedo se transforma en vida. Pero no es vida, es supervivencia elegante. Vi mi reflejo en una pared de agua negra. No era yo, era una versión de mí, tensa, controladora, armada con palabras, razones y máscaras, y me di cuenta. El miedo me dio una armadura, pero yo ya no quiero ir a la guerra. Entonces por un instante me quedé quieto. No corrí, no peleé, no pensé. Solo sentí el miedo en su totalidad, sin hacerle caso, pero sin rechazarlo tampoco. Fue ahí cuando algo se rompió, o mejor dicho, algo se liberó, y por esa grieta entró otra luz, más tenue, más firme. El miedo no es enemigo, es el portero del umbral. Te advierte de todo lo que aún no has abrazado. Pero si lo escuchas sin obedecerlo, te abre la puerta al siguiente nivel. 3. El infierno del control. El miedo no soporta la incertidumbre, así que el alma intenta dominar a otros, a sí misma y al mundo. Aquí nace el ego controlador, el falso Dios que quiere tener razón. Síntoma humano: manipulación, rigidez, relaciones tóxicas, perfeccionismo. Lección: soltar el control y rendirse al flujo del ser. Donde el miedo no se transforma, se convierte en tirano. Después de haber temido todo, algo en mí dijo, basta. Pero no era rendición, era reacción. Era una fuerza fría que surgía desde el estómago, una especie de energía cortante que susurraba, no volverás a sentirte así, no volverás a estar expuesto. A partir de ahora tú decides todo. Y así entré en este infierno. Aquí el alma se endurece, se convierte en estratega. Todo se planifica y todo se calcula. Las emociones se vuelven datos, las personas piezas en un tablero. El control se disfraza de orden, de responsabilidad, incluso de liderazgo, pero por dentro es una prisión. La prisión del que no confía en la vida, ni en los demás, ni en sí mismo. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Y nadie lo hará bien. Si me relajo, se cae todo. Si me muestro, me destruyen. El control no ama, posee. No dialoga, impone. Y cuanto más quiere evitar el caos, más lo crea. Recuerdo haber mirado a alguien a los ojos y no haberlo visto. Solo veía lo que yo quería que fuera, o lo que yo temía que fuera. No lo dejaba ser. Y entonces comprendí. Controlar al otro es intentar evitar mi propio miedo no resuelto. Solté los hombros, respiré hondo y sentí una oleada de agotamiento porque controlar cansa el alma. Y lo que parecía poder era solo miedo vestido de traje. El infierno del control no tiene barrotes, tiene agendas, agendas, discursos y excusas para no soltar jamás, pero la salida está ahí. Es un susurro. Dice, confía, no en el otro, no en el mundo. Confía en la vida, en el ser. Confía en ti. Y cuando ese susurro es escuchado, aunque sea por un segundo, la jaula mental comienza a oxidarse y por esa grieta entra una brisa nueva. 4. El infierno del dolor. Al perder el control llega el colapso. El dolor se hace cuerpo, emoción, identidad. Aquí el sufrimiento se vuelve costumbre. El alma cree que así es la vida. Síntoma humano: victimismo, enfermedad psicosomática, adicción al sufrimiento. Lección: el dolor no es castigo, es umbral de transformación.
Cuando ya no puedes controlar nada, el alma se rompe, y en esa grieta sangra la verdad. Llegué a este lugar sin querer. No lo busqué, simplemente me quebré. Había hecho todo lo que creía correcto. Evité el miedo, planifiqué mi vida, me protegí. Y aún así, el dolor me alcanzó. No era físico, no era solo emocional, era existencial. Un hueco tan profundo en el pecho que parecía que el universo entero cabía dentro y dolía. Aquí no hay disfraces, no hay control, no hay palabras que te salven, solo estás tú frente al espejo roto del alma. En este infierno, el dolor no viene a castigarte, viene a despertarte, pero antes de hacerlo te atraviesa como un rayo. El abandono, la traición, la pérdida, el fracaso, el rechazo, la soledad, todos ellos se presentan, no como recuerdos, sino como presencias vivas que te habitan, y uno quiere salir corriendo, pero no hay salida, no hay salida. Hasta que dejas de correr, y entonces algo cambia. Me senté, me rendí, y por primera vez lloré sin consuelo y sin resistencia. No era tristeza, era liberación. Como si el alma, al doler, estuviera limpiando la costra de siglos, de generaciones, de vidas, de negaciones. El dolor es el fuego que quema el ego cuando ya no queda otra cosa, pero también es el primer paso hacia la verdad más pura. Porque solo el que ha tocado fondo puede hablar de altura con humildad. Y así entendí que no debía sanar el dolor, debía honrarlo, mirarlo y sostenerlo, y dejar que me mostrara lo que tenía que decirme. Estáis vivos, y eso es un milagro. Y por esa grieta ya no entró solo luz, entró ternura. 5. El infierno del odio. No odies a los que odian, obsérvalos y recuerda todo lo que ves. Es lo que el alma colectiva aún tiene que sanar. El infierno no está bajo tierra, está donde el corazón humano se ha cerrado por completo y sin embargo una sola chispa basta para comenzar el regreso. En el infierno del odio, el alma herida busca culpables. Odia para no sentir su fragilidad. Aquí nace la guerra interior y exterior. El otro es el enemigo, la sombra rechazada. Síntoma: agresión, resentimiento, polarización, ideología fanática. Lección: amar las sombras, liberar al enemigo interno. Es el infierno más reactivo, más intenso, el que más daño hace cuando no es visto con conciencia. El dolor no comprendido se convierte en fuego que quema al otro. Aquí no hay máscaras. Aquí el alma grita, ataca, escupe y destruye. Es el lugar donde el sufrimiento acumulado se vuelve arma. Ya no se sufre en silencio, se hace sufrir. Este es el infierno donde el alma proyecta afuera todo lo que no soporta dentro y llama enemigo a todo lo que refleja su herida no abrazada. Tú me heriste, tú me abandonaste, tú me quitaste lo que era mío, tú. Aquí el otro es el infierno y yo el inocente, el justo y el que sufre. Así se justifica la guerra, el desprecio y la venganza. El juicio moral que divide a los buenos y a los malos cuando en realidad todos cargan con una parte del espejo. Yo caminé por este infierno una vez. No me reconocí, era feroz y sarcástico. Defendía mi verdad como si fuera una espada sagrada, pero por dentro estaba roto. Entonces me di cuenta. Odiar me hacía sentir fuerte, porque amar me hacía sentir vulnerable. Y lloré, no por lo que me habían hecho, sino por aquello en lo que me había convertido en el intento de protegerme. Entonces comprendí: el odio es dolor sin refugio, dolor sin madre, dolor sin abrazo. Y cuando pude mirar al que odiaba y ver en él mi propia herida proyectada, sentí algo que no esperaba: compasión. Compasión. Y por esa grieta entró la primera llama suave. No quemaba, calentaba. Este infierno se disuelve cuando el alma recuerda que no hay enemigos,
solo partes de sí misma pidiendo ser vistas. 6. El infierno de la culpa. Cuando el alma se da cuenta, se juzga. Cree no merecer el perdón. Aquí se autoexpulsa del paraíso que nunca dejó. Síntoma humano. Boicota a uno mismo, vergüenza, creencia en el castigo, autoexigencia religiosa o moral. Lección. El perdón no es una concesión, es el regreso al origen. Cuando ya no hay nadie a quien culpar, cuando ya no hay nadie a quien culpar, el alma se culpa a sí misma. Este infierno no tiene fuego, tiene eco. Una voz que repite sin descanso. No grita, ni tampoco susurra. Fue tu culpa. Deberías haberlo sabido. Podrías haberlo evitado. No eres digno, no eres digno. Aquí no hay barrotes, pero tampoco hay aire. El alma, agotada de luchar contra el mundo, vuelve su espada hacia sí misma y se hiere en nombre del amor perdido. Este infierno es cruel. No porque el alma lo merezca, sino porque cree que lo merece. Y ahí está la trampa. La culpa no sana. La culpa encadena. Yo estuve aquí mucho tiempo culpándome por no haber hecho más, por no haber sido mejor, por las heridas que dejé sin cuidar, por las veces que abandoné a otros y a mí mismo. Y cada vez que intentaba perdonarme, la mente respondía con más pruebas, más reproches, más castigos invisibles. ¿Quién eres tú para estar en paz? Aquí el alma ya no confía ni siquiera en su luz, se siente indigna de redención. Como si el infierno fuera justo, como si el dolor fuera el pago, como si no mereciera la ternura. Y sin embargo, aquí también hay una grieta, muy pequeña, casi imperceptible. Aparece cuando el alma, rendida, deja de intentar expiar y simplemente se abraza. Sí, me equivoqué. Sí, herí. Pero no porque sea malo, sino porque estaba herido también. Ya no quiero castigarme. Quiero mirarme y comprender. Y en ese momento, mágico, real, silencioso, entra por fin lo que la culpa no puede resistir. El perdón. El perdón. No el que viene de fuera. El que nace de dentro, desde ese núcleo del alma que nunca fue manchado, aunque todo lo demás se haya quebrado. La culpa muere donde el amor se atreve a tocar la herida sin juicio, y entonces el infierno ya no puede sostenerse. Y ahora el último, el más profundo, el más oscuro, pero también el más sagrado, porque en el séptimo infierno el alma ya no lucha, solo deja de ser lo que no es. 7. El infierno de la desesperanza. Aquí todo cae. No hay luz, ni fe, ni sentido. Es el fondo. Pero también es el punto cero donde el alma, si no se rompe, despierta. Síntoma humano. Depresión profunda, sensación de absurdo, pérdida total de identidad. Lección. La muerte del ego es el nacimiento del ser. Cuando ya no hay nada, entonces puedes hacer todo. Y cuando ya no hay nada, entonces puede nacer todo. Este infierno no tiene forma, no tiene lenguaje, no tiene salida ni entrada, tan solo tiene ausencia. Ausencia de sentido, de fe, de dirección, de Dios, de ti. Aquí el alma no grita, no maldice y no lucha. Ya no tiene fuerzas. Está rota, vacía y silenciosa. No es depresión emocional, sino la noche cósmica del alma. Nada tiene sentido. Todo da igual. No hay nadie, no hay nada, no hay yo. Pero escucha, porque aquí es donde todo se vuelve sagrado. La desesperanza no es el fin, es el vaciamiento total del personaje, el punto donde el ego se ha derretido por completo, donde la identidad ya no se sostiene y la historia se desvanece. Y entonces, por fin, queda el ser, puro, sin nombre ni historia, solo presencia. Yo estuve ahí y pensé que era el final, que no quedaba nada. Y era verdad.
No quedaba nada de lo que no era yo, y en ese vacío sentí una presencia que no venía de ninguna parte, pero estaba en todo. No era pensamiento, no era emoción, no era voz, era silencio vivo. Y ese silencio me sostuvo, me abrazó y me devolvió, no al personaje, sino al origen. El séptimo infierno no se supera, se trasciende, porque no te transforma, te revela, te muestra que no eres el que caminaba, ni el que cayó, ni el que gritó, ni el que buscó redención. Eres el que has sido siempre. Y así, sin fuegos artificiales, sin aplausos, sin medallas, resurges, no como el salvado, sino como el que nunca estuvo perdido. No enseñes estos infiernos como escalones, sino como círculos. Uno puede entrar y salir de varios a la vez. No hay camino lineal, hay una espiral. Y recuerda esto, el infierno no es el enemigo, el infierno es el espejo. Quien la mira con conciencia ya está saliendo de él.